Mi nombre es Amy y hace casi 3 años que me casé con mi marido Michael. Ambos estamos satisfechos con nuestros trabajos actuales y estamos pensando en tener hijos en el futuro, pero por ahora estamos dedicados a nuestras carreras. Desde el comienzo de nuestro matrimonio, Michael me ha apoyado en las tareas del hogar, aunque no siempre por igual. Me ayuda cuando tengo que trabajar hasta tarde, prepara la cena con alimentos para microondas y los fines de semana se encarga de lavar los platos. No soy mala en las tareas del hogar y creo que nuestra relación es apropiada tal como está. Sin embargo, últimamente he estado sintiendo una pequeña insatisfacción. Esto se debe a que Michael ha comenzado a visitar la casa de sus padres con frecuencia. Anteriormente, a veces visitábamos juntos la casa de sus padres, pero últimamente, él ha estado yendo allí a pasar la noche después del trabajo o visitando solo los fines de semana. La razón probablemente se deba a la muerte de su padre hace 6 meses. Su padre falleció y, desde entonces, su madre, que solía vivir con él, ha estado sola. El hermano de Michael y su esposa, preocupados por esto, decidieron irse a vivir con su madre, pero parece que su convivencia no ha ido bien. Al principio, yo también estaba preocupada por su madre. Así que, cuando el hermano de Michael y su esposa empezaron a vivir con ella, me sentí muy agradecida. Era evidente que su madre estaba muy deprimida y todos esperaban que se animara un poco después de la muerte de su padre. Cuando el hermano de Michael y su esposa empezaron a vivir con ella, también la visité de vez en cuando para apoyarla. Poco a poco, su madre empezó a recuperar su habitual alegría y hubo un momento en el que parecía que su vida diaria volvía a la normalidad. Pero después de eso, la situación se volvió poco a poco siniestra. Su madre, que solía cuidar de su padre, todavía tenía un carácter cariñoso y empezó a cuidar de sus nietos. El hermano de Michael y su esposa tienen una hija y no eran especialmente estrictos con la crianza, pero la intervención de su madre era bastante contundente. Se ponía furiosa si no terminaban de comer y encerraba a la niña en una habitación si no seguía sus instrucciones. Incluso cuando la esposa de Michael le pidió que dejara de hacerlo, ella no lo aceptó, diciendo, «Esto es disciplina. Si no le enseñas adecuadamente, no podrá convertirse en una buena adulta», y no cambió su postura. Cuando mi cuñada me contó este incidente, me sorprendí sinceramente. Me preguntaba si la disciplina tenía que ser tan severa. Sin embargo, como no vivo con ellos, sentí que no tenía derecho a decir nada y me limité a escuchar los problemas de mi cuñada. Mientras tanto, un día, mi cuñada llegó al límite y le sugirió a mi suegra, «Yo me encargaré de las tareas domésticas de mi marido y de mi hija, así que te pido, madre, que solo te encargues de tu parte». Para mi cuñada, a quien en un principio no le gustaba la intromisión de los demás, esta propuesta debió requerir mucho coraje. Con el apoyo del hermano de Michael, mi suegra inicialmente estuvo de acuerdo, pero como su casa no es un dúplex, fue difícil dividir completamente las tareas domésticas. Con el tiempo, su madre comenzó a interferir de nuevo en las tareas domésticas del hermano de Michael y de su esposa. Entró en su habitación sin permiso para limpiar y tiró la ropa que le gustaba a su hija porque era vieja. También arruinó la ropa elegante de mi cuñada lavándola como de costumbre. Mi cuñada debe haber estado enojada por dentro, pero se reprimió y le pidió indirectamente que dejara de moverse. Mi suegra habló de manera un tanto opresiva, pero los sentimientos de mi cuñada fueron completamente ignorados. Mi cuñada no sintió ningún esfuerzo por parte de mi suegra por comprender profundamente sus emociones y su ansiedad e irritación continuaron siendo pasadas por alto. También ocurrieron eventos posteriores, ignorando por completo los planes e intenciones de mi cuñada. A pesar de los menús de comidas cuidadosamente considerados de mi cuñada, mi suegra priorizó sus preferencias y sin previo aviso, compró varios almuerzos por su cuenta. También intervino en la selección de ropa para el hermano de Michael y su hija, eligiendo prendas que no se adaptaban a su gusto o estilo. La ropa elegida por su madre no solía estar de moda, sino que a menudo eran artículos baratos en oferta. Su hija de 5 años, que había comenzado a desarrollar sus propias opiniones sobre la ropa, no mostró interés en la selección de su madre.
Inicialmente, el hermano de Michael y su esposa intentaron aceptar la situación con calma, pero con el tiempo, la insatisfacción de su madre se hizo evidente y con frecuencia se quejaba: ¿por qué no se pone ropa que compré? En respuesta, mi cuñada intentó que su hija usara la ropa que su madre compró, pero la hija se negó rotundamente. Como era de esperar, mi suegra se enfadaba rápidamente, y poco a poco su insatisfacción se volcó hacia su nuera. Con frecuencia le lanzaban palabras duras. Así, mi cuñada se encontró atrapada entre miembros de la familia y se encontraba en un estado mental muy difícil. Soportaba el estrés diario mientras esperaba desesperadamente una mejora en la situación, todo con el fin de mantener la paz dentro de la familia. Aunque yo no podía hacer nada, me agradeció diciendo: solo pude soportarlo gracias a tu apoyo, Amy. Realmente lo aprecio. Me sentí algo útil y siempre escuché atentamente las historias de mi cuñada. En tales circunstancias, ocurrió un incidente mientras el hermano de Michael estaba de viaje de negocios. Su madre le pidió a mi cuñada que fuera de compras. Mi cuñada pensó en llevar a su hija con ella, pero su madre le dijo: yo me encargaré de ella, así que ve sola rápidamente. A regañadientes, fue sola. Sin embargo, lo que mi cuñada vio cuando regresó fue espantoso. El pelo largo de su hija había sido cortado bruscamente. ¿Qué le pasó a este pelo? Mi cuñada entró en pánico y corrió hacia su hija, quien respondió suavemente: lo hizo la abuela. Se enfrentó a su suegra en la cocina y le preguntó: ¿por qué harías algo así sin permiso? Pero su madre simplemente dijo: el pelo largo es un estorbo para una niña activa, y no se disculpó en absoluto. Su hija seguía llorando, y a su madre le dolía verlo, lo que la hacía llorar también. Cuando el hermano de Michael regresó a casa, estalló una fuerte discusión entre él y su madre. Esta situación llevó a Michael a intervenir desde un punto de vista neutral, lo que posteriormente lo llevó a visitar con frecuencia la casa de sus padres. El hermano de Michael le dijo a su madre: no te metas más en nuestras vidas. Si vuelve a pasar algo, me iré de casa, lo que pareció molestar a su madre. Michael está preocupado por su madre y la visita con frecuencia para apoyarla, pero siento que este problema no es algo que pueda resolverse simplemente con su intervención. Incluso como un extraño, está claro que la culpa es de su madre. Su madre puede creer que sus acciones son correctas, pero pueden ser molestas para los demás. Para que este problema se resuelva verdaderamente, es esencial que su madre comprenda plenamente el impacto de sus acciones. Le he enfatizado esto a Michael muchas veces, diciéndole: tu madre necesita entender claramente, pero él responde de manera inútil: sería mejor si mi cuñada fuera más obediente. Ella complica las cosas porque es muy terca. Parece que Michael a menudo se pone del lado de su madre. Cuando señalo que su madre también tiene responsabilidades, él contraataca con: mi madre es una persona considerada, y como resultado, termino siendo regañado. Creo que cuando la gente hace algo por los demás, no le corta el pelo a nadie sin permiso. Pero para no empeorar las cosas, me quedé callada. No importa cuántas veces Michael vaya a casa de sus padres, su comportamiento deja claro que no se está llegando a una solución. He estado ocupada con el trabajo y he tenido pocas oportunidades de visitar la casa de sus padres, pero preocupada, me puse en contacto con mi cuñada para preguntarle sobre su estado reciente. Como era de esperar, el estrés de mi cuñada y su marido parecía haber aumentado, y ella derramó lágrimas por teléfono. Aprecio que Michael se enfrente a su madre, pero estoy convencida de que el problema fundamental no se resolverá a menos que ella cambie. Ella dijo: estoy completamente de acuerdo. La sensación de impotencia me abrumó cuando pensé en por qué Michael se centró en soluciones a corto plazo y no logró comprender los sentimientos profundos de su hermano y su cuñada. Mientras soportaba estos días mentalmente difíciles y deseaba apoyar de alguna manera a su cuñada y a su marido, un día volví a casa del trabajo y me encontré con una escena increíble. Bienvenida a casa, Amy, saludó su madre. Mamá, ¿por qué estás aquí? Me sorprendí cuando le hice la pregunta. Michael apareció desde el fondo de la sala y dijo: invité a mi mamá aquí. Parecía incómoda en casa. Mientras se reía amablemente con su madre, en verdad, esto no era un asunto de risa.
traer a su madre a nuestra casa sin permiso no era una acción aceptable. Con ese pensamiento en mente, confronté a Michael cuando su madre fue al baño. ¿De qué se trata? No lo has hablado conmigo, ¿verdad? Sin embargo, Michael justificó sus acciones como si fueran apropiadas, diciendo, mamá solo acumula estrés estando en esa casa. Por eso pensé que era necesario un cambio de ambiente. Según Michael, se suponía que esto mejoraría la situación de su madre, pero decidir sin consultarme no es razonable. Esto solo aumenta mi irritación hacia él. De hecho, nuestro apartamento es familiar y, aunque hay una habitación libre, estaba destinada a un uso futuro para nuestros hijos y luego se utilizó como trastero. Michael la ha convertido arbitrariamente en la habitación de su madre. ¿Cuánto tiempo piensas tener a tu madre aquí?, pregunté, a lo que respondió, bueno, veremos cómo va, y luego comenzó a usar su teléfono inteligente. Justo cuando su madre regresó del baño, no pude continuar mi conversación con Michael. Teniendo en cuenta la situación de su hermano y su cuñada, entiendo que es importante mantener una distancia física con su madre. Pero yo también vivo en este apartamento. Sinceramente, es difícil vivir permanentemente con su madre. Sin embargo, como Michael la trajo a casa, no puedo pedirle que se vaya fácilmente. Sintiendo la necesidad de abordar esta situación, le envié un mensaje a Michael durante mi hora de almuerzo al día siguiente, diciendo, quiero hablar sin tu madre esta noche. Encontrémonos afuera después del trabajo. Especifiqué la hora y el lugar. Después del trabajo, fui al lugar acordado, pero no importa cuánto esperé, Michael no apareció. No respondió a mis mensajes y no pude comunicarme con él por teléfono. Preocupada de que algo hubiera sucedido, decidí regresar a casa. Para mi sorpresa, Michael ya había regresado a casa. Cuando llegué, no pude ocultar mi confusión. ¿No te dije en el mensaje que quería hablar? ¿Por qué viniste a casa primero?, le pregunté. Le pregunté a Michael en voz baja cuando su madre no estaba cerca, ¿por qué necesitamos hablar? Mamá está sola en casa ahora, deberíamos regresar rápido antes de que se sienta sola. Él respondió, me quedé sin palabras. No había pensado que Michael pudiera ser tan incomprensible. Anteriormente, el hermano de Michael y su esposa vivían cerca de la casa de sus padres, y nuestras interacciones con ellos eran frecuentes. Por eso, a menudo dependía del hermano de Michael y su esposa. Como rara vez visitábamos la casa de sus padres, no me había dado cuenta de lo mucho que Michael consentía a su madre. ¿Qué debo hacer? Pensando en esto, no pude concentrarme en el trabajo y me tomé la tarde libre, volviendo a casa temprano ese día. Su madre dijo que iba a salir con una amiga, así que no había nadie en casa. Por primera vez en mucho tiempo, pude relajarme sola. Entonces sonó el timbre y cuando salí, habían llegado varios paquetes grandes. Michael no suele comprar por internet y yo no había pedido nada recientemente, así que sospeché. Cuando revisé la etiqueta de envío, todos los paquetes estaban dirigidos a su madre y el nombre de Michael figuraba como remitente. Michael tiene la intención de mantener a su madre en esta casa de forma permanente. Me di cuenta de inmediato. Por la noche, recibí un mensaje de Michael que decía, cenaré con mamá antes de volver a casa. En ese momento, todo me pareció una tontería y mi afecto por mi marido se enfrió rápidamente. Anteriormente, había deseado fervientemente resolver los problemas con su madre, pero incluso ese deseo se había desvanecido. Esa noche, me fui a dormir sola sin esperar a que Michael y su madre regresaran. Al día siguiente, Michael tenía el día libre y, mientras yo desayunaba, se levantó. Hoy pueden llegar los paquetes de mamá, así que, por favor, recíbelos. Voy a ir de compras con ella, dijo con indiferencia. Sin mirarlo, respondí, ya los envié. De repente, se enojó y gritó, ¿por qué haces eso, Carly? Le respondí, es difícil para ella vivir aquí permanentemente sin discutirlo. Michael se puso furioso y dijo, entonces puedes irte. Pero ya no me sentí sorprendida. Salí de la casa y fui a la casa de mis padres. Durante ese tiempo, Michael me contactó varias veces, pero cada mensaje básicamente me pedía que me disculpara. Harta de las tonterías,
bloqueé inmediatamente sus llamadas. Más tarde, preparé los documentos necesarios y decidí regresar al apartamento en unos días. Cuando presioné el intercomunicador, Michael apareció y dijo en tono burlón, ¿finalmente viniste a disculparte? Mientras lo miraba con enojo, declaré, vuelvo a este apartamento. Al oír mi declaración, pareció malinterpretar que me estaba disculpando. No me perdí su expresión de suficiencia. Seguí hablando con calma. Entonces, ¿podrían tú y tu madre abandonar este lugar? Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras parecía confundido. Saqué algunos documentos. ¿Recuerdas que este apartamento originalmente pertenecía a mis padres? Los ojos de Michael se abrieron aún más y se estremeció al perder las palabras. Ignorando a Michael, continué hablando, y aquí está el formulario de divorcio. Fírmalo si no quieres. Lo buscaré con un abogado. No creo que puedas evitar el divorcio. El rostro de Michael palideció rápidamente y empezó a entrar en pánico como si finalmente se diera cuenta de la gravedad de la situación. De repente cambió su actitud hacia mí. Repitió disculpas sin sentido una y otra vez y puso varias excusas, pero esas palabras ya no me llegaban. Mi determinación de divorciarme de Michael no había cambiado. Al verlo entrar en pánico, no sentí ninguna simpatía, lo que probablemente significaba que mi amor por él había desaparecido hace mucho tiempo. Aún así, le di una última advertencia, oye, no molestes más a tu hermano y a su esposa. Si pasa algo la próxima vez, los apoyaré y te haré las cosas difíciles. Al oír esto, Michael se hundió y al día siguiente, salió de la casa con su madre. Los dos regresaron a la casa de sus padres, pero el hermano de Michael y su esposa ya no estaban allí. Después de que su madre vino a nuestra casa, la familia de su hermano se mudó de inmediato y ahora viven en paz como una familia de 3. Mientras tanto, vivo sola en el apartamento, disfrutando de días gratificantes tanto en mi trabajo como en mi vida privada. Todavía mantengo una relación cercana con el hermano de Michael y su esposa, y nos reunimos de vez en cuando para cenar juntos. He cortado completamente los lazos con mi ex marido y su madre, diciendo que nunca volveré a interactuar con ellos. Para mí, esto se ha convertido en una oportunidad para aspirar a una vida más tranquila y feliz, prestando atención para evitar situaciones similares en el futuro. Cada pareja con el tiempo experimenta diversos problemas y muchas dificultades. Sin embargo, en lo que respecta a nosotros, habíamos vivido pacíficamente sin mayores problemas durante 40 años. Así era como me sentía al respecto. Lo que no sabía es que estábamos a punto de enfrentarnos a un escollo que nunca imaginé. De repente, mi marido Frank me propuso el divorcio. Cuando anunció la separación, sostenía un espléndido ramo de flores. Ese día era su 65 cumpleaños y acababa de jubilarse de su trabajo. El ramo, un regalo de jubilación de sus compañeros, estaba adornado con flores en suaves tonos naranja, amarillo pálido, azul claro y blanco. Al mirar el ramo, no pude evitar pensar, oh, parece caro, tal vez valga $200 o $300. Un poco tacaña, estaba mirando distraídamente el ramo cuando Frank sonrió suavemente y me lo entregó, diciendo, Dorothy, gracias por todo el duro trabajo. ¡Qué vergüenza! Al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que nunca había recibido un ramo de flores de Frank desde que nos conocimos. Siempre decía que los ramos de flores eran un lujo innecesario. Así que, siempre que lo celebrábamos, cenábamos fuera de casa a lo grande. Cuando le pregunté qué quería para su cumpleaños durante nuestros primeros días de noviazgo, su respuesta fue algo así como, una barbacoa a voluntad. Además, como no tenía el sentido de regalar a los demás para alegrarlos, yo nunca había recibido un regalo, ni siquiera flores, para mi cumpleaños. Fue sorprendente que Frank, de entre todas las personas, eligiera regalarme un ramo de flores el día de su jubilación. Estaba claro que no lo compró él mismo y probablemente pensó, no necesito un ramo de flores, pero aún así me sentí feliz. ¿De qué se trata todo esto? Bien hecho, Frank. Ahora puedes relajarte y disfrutar haciendo lo que amas, dije, un poco abrumada mientras mi corazón todavía palpitaba con fuerza cuando recibí el ramo. Frank dijo seriamente, gracias por ayudarme en la casa. Ya no eres necesario.
Quiero el divorcio. Viviré con mi madre a partir de ahora. Frank y yo éramos compañeros de instituto y empezamos a salir en segundo año. Después de separarnos y volver a estar juntos varias veces, nos casamos el día de mi 25 cumpleaños. Nuestra relación era más bien como la de amigos del sexo opuesto que se llevaban bien, y nos casamos porque estar juntos era divertido y reconfortante. Tenemos 2 hijos, pero la crianza de los hijos no era demasiado pesada, ya que nuestros padres amaban a sus nietos y ayudaban activamente. Podíamos disfrutar del trabajo y del ocio, a veces juntos, a veces por separado con nuestros amigos. Por eso nos enfrentamos a menos problemas que una pareja típica. Hubo solo una ocasión en la que Frank tuvo una aventura a los 40 años, y cuando me enteré, ya habían roto. Descubrí una foto de Frank muy de cerca con su amante, presumiblemente tomada durante un viaje de la empresa, en su bolso unos 6 meses después. Aunque teníamos un matrimonio parecido a una amistad, encontrar esa foto fue una gran sorpresa. Cuando lo confronté, admitió de inmediato la aventura, que duró unos 2 meses después del viaje. Me lo dijo claramente: me sentí solo cuando estabas ocupado con el trabajo y a menudo te quedabas en hoteles, y mi corazón se fue hacia una asistente femenina. Tal vez debería haber expresado con más fuerza lo mucho que me había sorprendido ese incidente, pero al final, tú eras el mejor. Esa chica siempre quería accesorios o ver películas románticas extranjeras, lo cual era problemático. He llegado a apreciar tus puntos buenos de nuevo. Me dijo, y me sentí inclinada a perdonarlo, así que no tomamos ninguna medida importante como el divorcio. Me di cuenta de que también había estado subestimando a Frank, así que decidí dejar mi trabajo y reflexionar sobre esto. Ese fue el alcance de nuestros principales problemas matrimoniales, pero parece que no fue lo mismo para Frank. Dijo que se había sentido incómodo desde nuestra luna de miel. Quería un viaje centrado en la cena, pero tú elegiste egoístamente un itinerario centrado en las visitas turísticas. Incluso durante las excursiones, solo tenía hambre y las comidas proporcionadas eran normales. Sentí en ese momento que eras alguien que no consideraba mis preferencias. Lo que había estado pensando durante 40 años me resultó chocante. Claro, nuestra luna de miel estaba centrada en hacer turismo, pero ¿quién fue el que la disfrutó en ese momento? ¿Quién fue el que salió en un tour nocturno especial dejándome en el hotel sufriendo jet lag? Incluso con jet lag, si estabas interesado en disfrutar del viaje, podrías haber descansado adecuadamente en el avión. Todo es cuestión de mentalidad. Eso es ridículo. Frank siempre había sido algo egocéntrico, pero nunca pensé que fuera tan malo. Mientras me quedé allí sin palabras, Frank dijo: sería difícil irme de repente, así que te daré un mes. Por favor, toma todas tus cosas y vete durante ese tiempo. Y luego regresó a su habitación. Pensando en complacer a Frank, había preparado carne de res de alta calidad, buen vino y pasteles hechos por una pastelería de renombre, todo dispuesto en la mesa de la sala de estar. E incluso había puesto un mantel elegante. Mientras miraba esta escena, las lágrimas comenzaron a fluir. Al día siguiente, cuando Frank estaba a punto de salir, me acerqué a él y le pregunté por qué estaba considerando el divorcio y decidió decírmelo el día de su jubilación. Frank respondió fríamente: cuando estaba empleado, necesitaba tu ayuda para las tareas domésticas y para cuidarme, pero ahora que estoy jubilado, ya no eres necesario. Una empleada doméstica puede reemplazar tu papel. Después de eso, Frank apenas interactuó conmigo. No comió las comidas que preparé, ni siquiera me dio su ropa para lavar. Cuando le pregunté cómo se las arreglaba con las comidas y la ropa, dijo: estoy usando restaurantes y lavanderías de autoservicio. He hecho preparativos para poder vivir sin ti. Hoy en día, un hombre puede arreglársela solo. Ya veo. Entonces Frank solo me vio como una ayudante doméstica. Mientras trabajaba, también aportaba $2.100 al mes para gastos de manutención. Y pensar que esto era lo que me quedaba el día de su jubilación. Como no tenía nada más que decir, decidí hablar primero con nuestros hijos. Frank y yo tenemos un hijo de 39 años y una hija de 37, ambos casados y viviendo en estados cercanos. Los llamé a un café y les dije que estaba considerando el divorcio.
Mi hijo respondió de inmediato, sí, eso suena como una buena idea. Pero, ¿cuándo te diste cuenta, mamá? ¿Darte cuenta de qué? Parecía desconcertada. Mi hijo también parecía sorprendido. Espera, ¿no lo sabías? Papá ha estado teniendo una aventura con una mujer más joven. Mi hijo dijo que vio a Frank y a una mujer joven dirigiéndose a un motel mientras él caminaba por un distrito concurrido en una visita de ventas. Cuando expresé mi sorpresa, Frank entró en pánico al principio, pero luego dijo, es solo por diversión. Mamá lo sabe. ¿Recuerdas cuando tenías 20 años? ¿Cómo es que papá tuvo una aventura con una compañera de trabajo? Mamá se lo tomó con calma en ese momento, y pensé que sería lo mismo esta vez. Mi hijo mencionó casualmente que Frank había tenido una aventura nuevamente, y pensar que me estaba engañando con esas mentiras. Le había creído cuando dijo que viviría con su madre después de nuestro divorcio, pero resultó que eso también era mentira. Como estaba atónita, mi hija sugirió utilizar una agencia de detectives para investigar las acciones de Frank. De hecho, no tenía sentido simplemente estar sorprendida. Sería lamentable dejar que esto terminara sin hacer nada. Decidí realizar una investigación exhaustiva. Después de una semana de investigación, se descubrió que la amante de Frank era recepcionista en su empresa y que él le daba una cantidad fija de dinero como asignación cada mes. Un detective grabó su conversación en un café donde se escuchó que la asignación era de aproximadamente $1,000 por mes y la mujer pedía más. La respuesta de Frank fue, planeo divorciarme de mi esposa, así que casémonos. Haré arreglos para que haya dinero más que suficiente. Por eso estaba tratando de sacarme de la casa. Mis hijos sugirieron que hablara con esta mujer. Sin embargo, quería sorprender a Frank y a su amante de manera más efectiva. Después de investigar exhaustivamente en Internet y consultar a un conocido abogado, encontré una manera de tener un impacto significativo en ellos. Unos días después, llamé a Frank a la sala de estar y le dije, acepto el divorcio, pero debemos resolver adecuadamente la compensación y la división de la propiedad. Frank respondió de inmediato, deberíamos dividir la mitad del dinero en cada una de nuestras cuentas bancarias y la mitad del valor de esta casa y el terreno. Eso es sobre la división de la propiedad. Pero primero, hablemos de la compensación. Tengo la intención de exigirte $50,000, dije. ¿Por qué? Los divorcios a una edad avanzada no son poco comunes. ¿Por qué tengo que pagar tanto? Frank se burló. Le mostré varias fotos de su aventura. Esto debería explicar por qué tienes que pagar una compensación, dije, y Frank pareció sorprendido. Además, grabé su conversación y sé que ella recibe una asignación de $1,000 cada mes. Ah, y está planeando un viaje para celebrar 3 años de noviazgo y matrimonio. Eso significa que durante 3 años, le ha estado dando $1,000 mensuales. Ese dinero pertenece a nuestros bienes conyugales, así que lo incluiré en la división de bienes. Un hecho más, Frank había dejado un extracto de tarjeta de crédito abierto esparcido por todas partes. Después de recopilarlos y examinarlos, encontré gastos sospechosos por un total de más de $20,000, incluidas estancias en hoteles de lujo en la capital y compras de marcas internacionales famosas para mujeres. También incluiría estos en la división de bienes. Por cierto, encontré un contrato de alquiler de un apartamento de hace 3 años a tu nombre. Hice una investigación y resultó que tu amante vive allí. Incluiré ese alquiler en nuestros bienes compartidos también. Mientras le presentaba con calma todos estos hechos, el rostro de Frank palideció. Una reacción natural, teniendo en cuenta que estas cantidades sumaban casi $100,000. Más tarde se reveló que Frank tenía alrededor de $50,000 en su cuenta en ese momento. Frank pensó que tendría que pagarme solo la mitad de esa cantidad, $25,000. Pero con un total calculado de aproximadamente $150,000 en ahorros, ahora necesitaba pagarme alrededor de $75,000. Espera, ¿cuánto tienes en tu cuenta? La mitad es mía, exclamó Frank en pánico. Entonces le mostré mi libreta bancaria.
Había alrededor de 70,000 pesos en mi cuenta. Esto significaba que Frank tenía derecho a 35,000 pesos, por lo que necesitaba pagarme 40,000 pesos adicionales. Cuando mencioné que la casa y el terreno también deberían dividirse como parte de la liquidación de la propiedad, afirmó, esta casa y el terreno están a mi nombre. No son propiedad compartida. Sin embargo, legalmente, la casa y el terreno se consideran propiedad compartida independientemente de a nombre de quien estén. También debo agregar que he pagado todas las reparaciones de la casa con mi cuenta. Recuerda, esta casa era de segunda mano y necesitó reparaciones varias veces. El costo total fue de aproximadamente 50,000 pesos, así que me debes la mitad de eso, 225,000 pesos. Incluso si vendiéramos la casa y el terreno y dividiéramos las ganancias, Frank no terminaría endeudado, pero estaba bastante decepcionado, pensando que recibiría toda la ganancia de la venta. Pero me reí y dije, qué lástima. Aquí están los papeles del divorcio. Cuando se los entregué, vi una leve sonrisa en el rostro de Frank. Fingiendo no darme cuenta, lo insté, fírmalo rápido. Estoy planeando entregarlo ahora mismo. Después de que firmó en el acto, tomé los documentos y me apresuré a la oficina de la ciudad. Cuando regresé a casa 30 minutos después, Frank estaba sentado confiado en el sofá. Parecía que pensaba que todo estaba resuelto con nuestra conversación anterior. Entonces le di el golpe final. Hablemos de tus beneficios de jubilación. Su rostro mostraba plena confianza. Desafortunadamente, todavía no he recibido mis beneficios de jubilación. No llegarán hasta dentro de 3 o 4 meses. Ahora estamos divorciados, así que ese dinero no es propiedad compartida, declaró. Tal como lo esperaba, fingiendo sorpresa, pregunté, ¿de verdad? Eso es terrible. ¿Cuánto recibirás? Frank respondió con orgullo, $120,000. Impresionante, ¿verdad? Esa cantidad es la media para una empresa pequeña o mediana. Así que recibiré $60,000, ¿verdad? Espera. ¿Los beneficios de jubilación se pagarán después de nuestro divorcio? Respondió Frank en estado de shock. Esa es la cuestión, dije. Incluso después del divorcio, los beneficios de jubilación están sujetos a la división de bienes. Leí en internet sobre un caso en el que una pareja se divorció 5 años antes de jubilarse y los beneficios de jubilación se dividieron. Así que si no vendes esta casa y el terreno, tus activos serán negativos. Pero incluso si vendes, no obtendrás suficiente dinero para satisfacer a tu amante con eso. Con eso, Frank quedó completamente atónito, con la boca abierta por la incredulidad. Por cierto, cuando hicimos tasar la casa, estaba valorada en unos $300,000, incluyendo el terreno. Si la vendíamos, podríamos recibir unos $150,000 cada uno. Pero la amante de Frank había insistido en no vender la casa, así que Frank aceptó a regañadientes pagarme $150,000, incluyendo los $50,000 de indemnización. Frank acabó con una deuda total de $200,000. Es desconcertante que su amante, que todavía tiene más de 30 años, estuviera tan enamorada de Frank y obsesionada con esa casa. A pesar de ser vieja, la casa unifamiliar en la ciudad con buena accesibilidad al transporte debía de haber sido atractiva. Después de que se volvieran a casar, los padres de la nueva esposa de Frank trajeron todos sus muebles y se mudaron a esa casa. Como resultado, Frank, que había planeado una vida tranquila con sus beneficios de jubilación, división de bienes y pensión, ahora tenía que mantener a su nueva esposa y a sus padres solo con su pensión mientras luchaba por pagar sus deudas. Al final, tuvo que buscar trabajo de nuevo, probablemente ganando alrededor de $30,000 al año a los 65 años. Además, desde que le pedía a su nueva esposa $20,000 en compensación, su relación matrimonial está muy tensa. Es solo cuestión de tiempo antes de que Frank pierda esa casa. Además, debido al apartamento que alquiló para su amante, que estaba ocupado por otra persona, se produjo un incumplimiento del contrato.
notifiqué a la empresa de gestión inmobiliaria, lo que resultó en una multa. Es bastante lamentable. En cuanto a mí, originalmente tenía buenos ingresos, así que me mudé a un apartamento de lujo después del divorcio y vivo cómodamente. Trabajo 3 días a la semana en un supermercado que contrata a personas incluso a los 65 años. La casa de mi hija está cerca, así que vivo en paz. Mi nieta, que acaba de comenzar la escuela secundaria y está en su etapa rebelde, cuida de su abuela recientemente divorciada y la visita a menudo. Es una chica muy amable. Aunque ya no tengo marido, el tiempo que paso con mi nieta ha aumentado y realmente estoy disfrutando de estos momentos felices.